Hola a todas, ¿cómo están? Qué bueno saludarles y estar nuevamente aquí en nuestro podcast Conversaciones Ellas Líderes. Me encuentro aquí nuevamente con Olguita, con Vivi, charlando para tener una conversación entre amigas acerca de un tema que conversamos bastante, pero siempre nos falta porque hay mucho más para profundizar. Y es este tema de las emociones versus principios. Wow. Vivir en base a emociones versus vivir en base a principios. ¿Qué piensan, chicas? Hay mucho que hablar, ¿no es cierto? Yo creo que podemos tal vez empezar diciendo, hablando acerca de las emociones, como definiéndolas como tal vez no siempre algo negativo. Creo que podemos a veces tender a ver a las emociones como todas o algo negativo siempre, algo de lo que debemos cuidarnos, por ejemplo. Y sí, creo que debemos cuidarnos de ser dominadas por ellas, ¿no? Pero no necesariamente considerando que Dios nos creó con emociones. ¿Por qué Dios creó las emociones? ¿Qué significan? ¿Cómo nos ayudan? Tal vez puede ser algo que nos ayude luego a encauzar este tema para poder vivir no controladas por ellas, sino y no con las emociones como nuestras amas, sino como nuestras siervas. Puede ser algo que enriquezca nuestras vidas, nuestro liderazgo, los roles que desempeñamos como mujeres en diferentes partes, ¿no? Pero bueno, no sé ustedes qué piensan. Tal vez podemos también definir primero qué son los principios. Vivir en base a principios es vivir en base a aquellas cosas que nosotros valoramos, creemos, que orientan y regulan nuestra vida, ¿no es cierto? Hacia aquello que es bueno, agradable, tal vez correcto, perfecto, en los ojos de Dios, ¿no? Pero qué difícil tal vez controlar nuestras emociones, ¿no? ¿Cómo hacemos eso, Vivi? Wow. La pregunta que me tocó. Bueno, bien mencionabas que hay emociones, que las positivas, que eso las tenemos y somos, creo que, masteradas en manifestarlas, ¿no? Como las sabemos. La sabemos. Las podemos enlistar, exacto. ¿no es la cierto? alegría, el placer, el orgullo, el agradecimiento, por mencionar algunas, ¿no? Pero también hay emociones negativas, ¿no? Como son el resentimiento, por ahí la tristeza, por ahí la vergüenza. El enojo. ¿Cómo las manifestamos? Sí. Entonces, aún creo yo que las emociones negativas, si están ahí, es porque tienen su función también de ser, ¿no? Y así como hablábamos detrás, y ya comentando algunas cosas, algunas experiencias, no sé si ustedes y las que nos están viendo en este momento han visto la película Intensamente, sí. ¿Recuerdan? Sí, mencionamos un poco un podcast, sí, pero sí, a ver, contanos para las que no saben, Vivi, y comenta más o menos acerca de esta película. Bueno, no se las voy a decir toda la película porque el tiempo obviamente no nos va a alcanzar, pero sí les voy a mencionar que para mí fue de mucha enseñanza esa película. Ciertamente era para niños, pero con los niños uno aprende bastante, ¿verdad? Ay, sí. Es una película acerca de las emociones, ¿no? Las diferentes emociones que hay. Y ahí habían 5 emociones que tenía esta prejuvenil o adolescente. Era alegría, tristeza, miedo, ira y el impopular, como dicen, desagrado, ¿no? Que nada conforme, o sea, nada le agradaba, no, nada. Conformista y pesimista con todo. Exacto. Entonces, bueno, ahí viven un proceso de altibajos, de la situación de la niña, y todo comienza porque estaba tan acomodada en sus cosas que también las emociones muchas veces se manifiestan y pueden darse estas emociones negativas cuando nos mueven de nuestro confort, digamos, ¿no? Cuando no conocemos. Hemos estado tanto tiempo ahí que conocer algo nuevo nos desafía, pero a veces no lo tomamos como desafío, sino como que, ay, me están invadiendo, ¿no? O me van a mover de un lugar y es para mejorar, ¿no? Entonces, ella vive un montón de experiencia y llega un momento en que todos sus bloques de memoria comienzan a desaparecer y solamente quedaba un bloque, si bien recuerdo la película. Pero hay una emoción ahí que hace clic, que es la tristeza, ¿no? Entonces, cuando ella entra en esa emoción y le da lugar a esa emoción de la tristeza, comienza a recordar las cosas que ella tenía, las cosas, cómo era ella, ¿no? ¿Qué le producía alegría? ¿Qué le producía agrado? ¿Qué disfrutaba? ¿No? Entonces, cuando le damos lugar a las emociones negativas, realmente nos perdemos en el proceso de disfrutar lo que va a venir, lo que se está preparando. Sí. Y esa tristeza que las otras emociones decían que como que no, o sea, como que te equivocaste de estar en este lugar, ¿no? Fue la que le dio el salto, digamos, o el recordar otra vez
lo que ella sentía. Le dio acceso, más o menos. Exacto, sí, abrió la puerta, digamos, ¿no? Para otra vez encauzar todo. Bueno, tienen que verlas realmente, pero para mí fue algo muy revelador y me mostró que las emociones están ahí y pueden ser equilibradas, y mejor aún si son controladas por el Espíritu. Exactamente. Santo, es así. ¿no? Entonces ahí podemos ver más frutos, y no son malas, o sea, si son encaminadas, sí. Yo creo que eso es importante. Tal vez a veces no hacemos esto de validar las emociones. O sea, porque claro, hay emociones negativas. Sí. De hecho, pero las emociones en sí, pensando tal vez la función que tienen en nosotros, o tal vez la razón por la cual Dios nos dio emociones, no siempre es necesariamente algo negativo de entrada. Yo creo que lo negativo, o le damos ese sentido negativo dependiendo de la manera en que las administramos, si las administramos, cómo las usamos, o si ellas nos usan a nosotros. Ahí es donde se vuelve esto negativo, ¿no? Exactamente. Cuando decís, Paulita, en el tema negativo, es a quién dejamos que las gobierne, ¿no? Exactamente ahí, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado. Son importantes porque Dios no hace nada al azar. Exacto. Y siempre pone cada cosa en cada una de nosotras porque tienen una función, ¿no? Así como decía Vivian, ¿no? En el tema de la película, sí me identifiqué mucho porque fue con esa que mi hijita me confrontó en el tema de la ira, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque estaban gobernadas no de la forma correcta y por quien tenía que ser, ¿no? Entonces, era mi amo, vamos a ponerlo así, era mi amo, ¿no? Claro. Entonces, en eso es donde uno tiene que tener mucho cuidado, bajo el gobierno de quién está. Sí. Si es el mío, entonces, pucha, va a desplayar e incluso me va a lastimar, y va a lastimar también a las personas que están en nuestro entorno. Van a lastimar, y eso va a alejar incluso a personas de nuestro lado. Que amamos, ¿no? Que amamos, empezando por nuestro círculo más pequeño. Y bueno, eso después, si uno no lo deja al control del Señor y que sea su Espíritu Santo quien las gobierne, entonces eso va a ir contaminando y contaminando y contaminando, y cuando acuerde, estás sola. Claro. Y también aprender a escuchar las emociones, y por otro lado, porque a veces podemos tender a como que reprimirlas inmediatamente. Aparece el enojo, ok, no, tengo que controlarme, ¿no es cierto? Y la palabra, leíamos un versículo, ¿no? De que dice que vale la pena, o sea, más importante es que uno se controle a uno mismo, tener dominio propio, que gobernar una ciudad o un ejército, ¿no? Entonces ahí la Biblia, la misma palabra de Dios, nos habla acerca de la importancia y vitalidad que es de poder controlarnos a nosotros mismos y recordar que Dios, el Señor, nos ha dado un espíritu de dominio propio, ¿no? Pero también no irnos a un extremo de totalmente inhibir, reprimir las emociones o poner oídos sordos a ellas, porque puede ser que las emociones que estamos teniendo nos estén dando mensajes. Después de todo, creo que las emociones son como alarmas. Son como indicativos acerca de qué está pasando más profundamente. Recordemos que las emociones son resultados de nuestra vida pensante. Aquello que nosotros pensamos es lo que genera la manera en que nosotros nos sentimos. Y esos sentimientos nos llevan a actuar en base a esas emociones, ¿no es cierto? Entonces, si yo estoy sintiendo enojo, si yo siento frustración o algo, ok, ¿puedo yo hacérmela y tapar y decir no, y pensar positivo? ¿No? Y decir, no hay que ser negativa, no hay que que enojarse. No. Pero, ¿qué me está diciendo eso? ¿Qué está indicando acerca de mí misma, de mi interior? Y tal vez, a veces, o no se pregunto, ¿será que las emociones pueden ser usadas por Dios para traer luz a nuestro interior acerca de ciertas cosas que pasan dentro de nosotros? Yo creo que sí. Realmente. Sí. Pueden ser luz, y no sé si me permiten comentar algo. Claro. Abrir mi corazón y comentarles algo que mientras yo leí algunas preguntas sobre este tema que íbamos a tratar en este día, me recordé, bueno, el Señor me trajo a memoria, la verdad, un tiempo que tuve en mi vida, ¿no? Un proceso, y a mí la verdad me hubiera gustado mucho conocer a mi novio uno solo y quedarme con este solo, ¿no? Hasta el final. Pero no fue así. Entonces, por algo que me pasó, yo
comencé a decir o a pensar, ¿por qué me pasa esto siempre? ¿No? ¿Por qué tengo este mismo actuar y esta misma emoción de frustración, de decir, bueno, ¿qué pasa, digamos, ¿no? O sea, la verdad es que mayormente no echaba la culpa a la otra persona, sino el tema era conmigo misma, ¿no? O sea, te dabas cuenta que algo no estaba bien. Algo conmigo no estaba bien, porque era como que el patrón se iba repitiendo una y otra vez. Entonces dije, y eso que ya grandecita, ¿no? Agarré y dije, aquí hay algo que no está bien. No puede ser que esta emoción en esta área me esté gobernando y me esté haciendo pasar la misma situación sin ver ningún cambio. No solamente, no sé cómo va a sonar esto, pero solamente cambiaba de protagonista, digamos. O sea, de actor, pero el resultado era el mismo, ¿no? Wow. Entonces, fue algo muy íntimo que el Señor trabajó en mí, ¿no? Y el hecho de permitirle que me muestre realmente y que eso iba a implicar dolor, iba a implicar dar la emoción del dolor, la emoción de llorar tal vez, de gritar, ¿no? Porque lo que vi, lo que me reveló no fue agradable, pero eso me trajo libertad. Wow. ¿No? Entonces, ¿qué pasaba? Que, bueno, yo cuando vine a este mundo, entonces mi papá sí me aceptó, pero no se formalizó, digamos, ¿no? Ya iba a venir la Bibi, bueno, una nena y ya. Entonces, pero sí yo creo realmente que toda la emoción y todo lo que una mamá vive en su momento de gestación, en su momento de desarrollo del embarazo, y lo que dicen los médicos y un montón de cosas que hemos escuchado que se transmite por el cordón umbilical, es cierto, es verdad. Y yo les puedo decir que yo lo experimenté, por lo menos esa fue mi experiencia, ¿no? Entonces, en ese momento de oración, una oración intensa con el Señor, con ayuda obviamente, el Señor me reveló en ese momento que yo estaba en el vientre de mi madre, de verdad, y comencé a succionar, me veía como bebé succionaba todo el sufrimiento que ella estaba teniendo, toda su emoción, tal vez había frustración, tal vez había el abandono, el rechazo, ¿no? De que, bueno, a su bebé no le van a querer completamente, no plena, como es deseo de todo bebé, ¿no? Nacer en un hogar lindo, ¿no? En algo que te están esperando, digamos, ¿no? Formado, completo. Sí, completo y todo. Entonces, me vi succionando eso. Wow. Y aparte, imagínense un bebé ahí levantando murallas, o sea, levantando cercos alrededor. ¿Y saben cuál fue el pensamiento que se vino? Fue decir, a mí no me van a abandonar. Yo voy a abandonar. Sí. Wow. O sea, yo voy a rechazar. Wow. Y eso fue para mí muy libertador. Lloré, me quebranté, pero ahí corté, digamos, ¿no? Ahí corté y dije, no más. Yo no soy quien para abandonar y para rechazar, porque a mí me aceptó Dios, ¿no? Wow. Y fue aún hablarle la otra emoción del perdonar. Dicen que, he escuchado decir que el perdón no es un sentimiento, ¿no? Es una decisión. Así es. Pero sí cuando yo perdono, hay actitudes en mí. O sea, porque dicen, cuando tú perdonas, el que se beneficia más eres tú. ¿No? Porque tienes libertad de mirarle a esa persona tal vez cara a cara y decirle que lo acepta o darle un abrazo, pero ya no ponerte una máscara ahí de decir, sí la acepto, digamos, pero hasta ahí nomás, ¿no? Yo creo que el perdón es un proceso también. Qué famosos son los procesos, sí. Pero son reales y son verdaderos y son buenos, ¿no? Entonces, a partir de ahí comencé a tener un cambio, ¿no? Pero no fue de la noche a la mañana. Fue ir yendo cada vez más profundo y más profundo, pero eso me trajo mucha libertad de sacar todo eso, ¿no? Y saber por qué vez tras vez esa emoción de frustración, de tristeza, de enojo conmigo misma me tenía presa cada vez, en cada una de esas situaciones que veía, ¿no? Entonces, eso quería
comentarles, Wow, ¿no? qué poderoso, Vivi, ¿no? Como un momento en el que el Señor te trae, porque eso verdaderamente fue un momento de revelación, ¿no es cierto? En el que el Señor usa las emociones o apunta a las emociones para sacar a luz otras cosas, porque es cierto, a veces creo que tenemos ciertas tendencias emocionales y ahí es muy importante que nos hagamos esa pregunta. ¿Qué tendencia emocional tenemos? Soy generalmente agresiva, impaciente, soy controlada, soy emotiva, mi tendencia es ser triste, media más hacia la depresión, no soy súper alegre. O sea, todas tenemos una tendencia emocional, pero ¿qué dice esa tendencia emocional acerca de nuestro interior? Y puede ser que esa tendencia emocional nos esté bloqueando de cierta manera, porque creo que a veces tratamos de cambiar, como Vivi tal vez estabas tratando de cambiar, decías, de protagonista, o tratamos de cambiar lo externo, ¿no es cierto? Podemos incluso mudarnos de país y ciudad. Podemos solo el escenario se puede cambiar. El escenario, pero las cosas no cambian. ¿Y qué es lo que está pasando? Viene de adentro, ¿no es cierto? Viene de adentro, ¿no? Porque en mi caso, puedo decirlo, ¿no? Desde que yo, para tapar eso, usaba las excusas. Todos eran culpables menos yo. Wow. Todos eran culpables menos yo. En el tema conmigo, para ocultar ciertas cosas, estaba el enojo, por eso digo, la ira fue como para mí, digamos, ¿no? El enojo, pero siempre no era mi culpa. Es culpa de los demás, no soy yo. Claro, la frustraban a usted. Exactamente, es así, ¿no? Entonces, y eso es una lucha grande, es que vuelvo al punto de decir, ¿no? El dejar y el darse cuenta, bueno, en mi caso no fui yo sola, fue un tercero. Y lo doloroso, mi hija, ¿no? Cuando me dijo, mamá, usted se parece a esa figurita de la ira, ¿no? Yo, wow, confrontación directa de tu propia hija, ¿no? Y decía, no, pero y aún ahí no quería aceptar eso. Ahí en ese momento, no, pero es que ustedes tienen la culpa. Y no es así. Es porque había algo dentro de mí que yo estaba queriendo descargarlo en ellos quizás. No es quizás sí, digamos, en ese momento, ¿no? Por tantas cosas, frustraciones internas mías que tenía también, pero que doy gracias al Señor, estoy en ese, como decimos, no es ahorita la estrella es el proceso, vamos a decir, ¿no? De poder decir, Señor, me rindo, quiero que sea usted quien tome el control de eso, ¿no? Porque quiero hacer la diferencia, empezando a mostrarlo a usted, pero aquí con mis hijos, ¿no? Porque a quien yo estaba hiriendo, en principio, con esas emociones negativas, era a mi círculo más cercano, mi familia. Claro, y creo que eso empieza con admitir, en primer lugar, que estamos siendo controladas por nuestras emociones. ¿No es cierto? Porque ¿qué nos lleva? ¿A qué nos lleva el ser controladas por nuestras emociones? Es más, creo que el ser controladas por nuestras emociones siempre va a limitarnos al nivel de nuestras emociones. Limita nuestro potencial al nivel de esas emociones. Se limitan nuestras relaciones y el relacionar con las otras personas al nivel de esas emociones. Nos hace incluso ser personas inestables. ¿Cuántas de nosotras hemos tenido momentos de inestabilidad emocional, de que somos dominadas, somos gobernadas, vamos, venimos, subimos, bajamos, no somos confiables, vivimos angustiadas, somos intolerantes? No hay paz, un sinfín de cosas. En mi caso, pero no hay nada malo, ¿no? Con nosotros. No hay nada malo. No somos nosotras, son los demás. Orgullo cero, pero no es así. Sí. O a veces otras, tal vez no es solamente el escenarios en los que nuestras emociones o nuestro ánimo es explosivo, pero incluso a veces nos preguntamos por qué nos cuesta motivarnos. No somos automotivadas, somos más rezagadas, nos aislamos, todas esas cosas son nuestras emociones. Entonces, iniciamos ahora la conversación diciendo, ok, las emociones son un indicativo. Es algo natural que son como alarmas en nuestra vida que nos indican otra cosa, ¿no? Pero en sí no son negativas solo por ser. Dios las puso ahí con un propósito también. El problema es cuando no vienen bajo el control del Espíritu de Dios. Exactamente. ¿Por qué? Porque ya sea que nuestras emociones son dictadas por nuestro temperamento, algunos somos de temperamento más fuerte, etcétera, otros de otro tipo de temperamento, y ahí también entra la tendencia temperamental, tenemos la tendencia emocional, tenemos la tendencia temperamental, pero estas dos áreas, sea como sea, son carne.
Sí. son vida carnal. Y creo que hemos tenido un poquito de esta conversación o tocado este punto en otros podcasts, pero no son espíritu, no son parte de nuestra vida espiritual hasta que vienen bajo el gobierno del Espíritu Santo, y entonces el Espíritu Santo empieza a usarlas. O sea, tus emociones pueden ser usadas por Dios de manera poderosa, pero necesitan venir bajo su gobierno, ¿no? Ahora, ¿cómo practicamos eso? ¿O cómo ha lucido eso también en nuestras vidas? Porque tiene que ver con la relación que tenemos con el Señor. Sí. Creo que para poder dejar, someter, traer nuestras emociones bajo el gobierno del Espíritu de Dios, requiere conocerlo a Él también y cómo trabaja, y confiar en que incluso sus intenciones son buenas, sus maneras son buenas, porque implica este secreto ingrediente que no nos agrada mucho de la rendición. Sí, sí. Bastante, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido, por ejemplo, no sé si ustedes pueden pensar en alguno, o se les viene a la mente algún ejemplo en que ustedes, se encontraron descubriendo esas tendencias emocionales, tal vez que tenían, o un tipo escenario de descontrol más o menos, o cuando empezó este proceso, como decíamos, del Señor enseñándonos y trayendo luz, ¿no? Y diciéndonos, ok, necesitas venir bajo mi gobierno, Viviana, ¿no? Necesitas, no sé, alguna de ustedes quiere compartir. Bueno, ahora Ahora no se me viene una situación exacta, digamos, pero mientras yo te escuchaba, recordaba lo que le pasó a Elías. Hay una parte que dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones, ¿verdad? Y las pasiones también hablan de emoción, porque yo decía, un día él agarró, y por el celo que tenía de Jehová, por Jehová, digamos, ¿no? Por su celo, por su pasión, por todo, agarra y mata los 400 sacerdotes de Baal, digamos, y al otro día estaba metido en una cueva. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Y solo fue porque la voz de alguien, ¿no? Le dijo, dile, todavía ni siquiera la vio a la persona, ¿no? Sino que mandó a su siervo, creo, la Jezabel por ahí, y le dijo, dile que a esta hora, mañana, su cabeza va a estar. Solo con que le dijo eso, él agarró y se escondió y se metió en la cueva. Wow. Y que al otro día él había agarrado con su espada y hizo lo que hizo, ¿no? Entonces, pero fue ahí donde el Señor lo encontró, donde Dios lo buscó, ¿no? En medio de esa vulnerabilidad, también en medio de ese escondite, ¿no? Que fue y le dijo. Y algo lindo que pasó fue que le dijo que coma, ¿no? Entonces, que se alimente, porque había todavía trabajo que hacer. Sí. Wow. Entonces, lo importante, creo yo, cuando nos pasa alguna situación así, es ir a la fuente. Ir al Señor con mi emoción, con mi vulnerabilidad, porque de eso se trata la honestidad. Exactamente. De ser honestos, ¿no? Porque dice aún la palabra que antes que salga la palabra de mi boca, Él ya sabe lo que voy a decir. Entonces, no me va a servir mucho decirle, ay, Señor, aquí estoy, sí, por adentro estoy que me quiebro, digamos, ¿no? Porque pasó algo, porque algo me está golpeando. No, es ir y ser honestos, ¿no? Y tal vez encontrarme en esa cueva, pero dejarme encontrar por Él y no quedarme ahí. Quebrantarse, ¿no? Delante quebrantarse, de Él. Sí, y llorar. Exactamente. Por favor, ahora es un tiempo donde todo es pasarlo, ¿no? Pasarlo, y un montón de cosas que podemos aún tomar gancho, que nos pueden anclar para no vivir ese momento de poder expresarnos, ¿no? Es válido llorar. Mujeres y hombres, es válido llorar, ¿no? Porque eso habla de emoción. A veces no necesitamos decir me siento triste, me siento frustrada, me siento cansada, me siento rechazada, sino que en las lágrimas a veces está nuestra alma, digamos, ¿no? Se va yendo. ¿No les ha pasado que cuando lloran se sienten mejor luego? Sí, es como que limpia el alma, ¿no? Exacto, es algo así, como un colirio para el alma, digamos. Es así, ¿no? Porque cuando uno va a la fuente, como dicen, ¿no? Te viene la libertad. No se está yendo ahí y decirle, Señor, ya tú conoces, ya sabes, y ahí está, digamos, ¿no? Entonces, ayúdame, porque a veces no nos dirigimos a Él de la manera correcta. Sí, Él puede hacerlo porque Él lo sabe todo, pero Él quiere escucharnos a nosotros. Y quiere ayudarnos a identificar y conocer. Exactamente, ¿no? Y eso es ir delante de Él, quebrantarse delante de Él, humillarse delante de Él y decirle, Señor, aquí estoy. Aquí estoy.
para mí fue una etapa muy dolorosa en esa parte, el decir, porque es mi orgullo ahí. Y aún hasta ahora lucho con eso, ¿no? En el tema de mi orgullo, pero porque a veces uno se encuentra en esa etapa donde quiere solamente dar al Señor un poquito nomás, te voy a dar esto, pero esto todavía no lo quiero soltar, ¿no? Cuando Él quiere todo. Claro. Todo. Sí. Todo. Así es. Sí, creo que venir bajo el gobierno del Espíritu Santo es un caminar diario. A mí eso me desafía bastante. Todavía no lo he logrado completamente, tengo que ser honesta, ¿no? Porque claro, tenemos como que nuestros momentos con Dios, en que tipo no cesa, que tenemos en la mañana, ese tiempo, esa hora con el Señor, oramos, estamos en la palabra, pero termina ese tiempo de devocional y arrancamos con nuestro día y con el amén literalmente cerramos la conversación con el Señor y vamos caminando por nuestra cuenta y no incluimos al Señor, no incluimos al Espíritu Santo o no somos conscientes e intencionales todo el día a lo largo de nuestras días de incluirlo y pedir su ayuda, escucharlo, pedir su guía y poder dejarle que Él nos ayude en primer lugar a identificar esas emociones, pero decir, Señor, ok, ven y ayúdame. O sea, el dominio propio viene del Espíritu Santo. Es un espíritu, es el que el Señor ha puesto en nosotros, es su espíritu, ¿no es cierto? Y también dar el fruto del Espíritu. ¿Cómo podemos saber la evidencia de que nuestras emociones también están bajo el gobierno del Espíritu Santo? Es que de nosotros salga lo de Él. El fruto, dice, por sus frutos los voy a conocer, ¿no? Entonces, venir bajo el gobierno del Espíritu Santo en cuanto a nuestras emociones, que también implica que nuestros pensamientos vengan bajo el gobierno del Espíritu Santo en primer lugar, porque si estamos diciendo que las emociones son un resultado de nuestros pensamientos, o sea, lo que yo siento tiene una raíz, su raíz en un pensamiento consciente, ya sea consciente o inconscientemente. Entonces, ¿cuánto estamos practicando el traer nuestros pensamientos bajo el gobierno del Espíritu de Dios? No, ahí dice la palabra, tomar cautivos nuestros pensamientos y ponerlos, someterlos bajo la obediencia a Cristo y su palabra. ¿Cuánto estamos practicando eso? ¿No es cierto? Y bueno, nada más esto nos lleva a reconocer cuánto lo necesitamos, ¿no es cierto? Y ser cercanos a Él, ¿no? Todos los días, ¿no? Así es, pero es posible, entonces. Es posible. Es posible. Como Él está siempre ahí. Nosotros somos los que tenemos que estar buscándolo siempre a Él para que Él pueda ir actuando, ¿no? Y su Espíritu Santo nos vaya guiando. Para Él no hay nada imposible, voy a decirlo así, ¿no? De esa manera, Él sabe cómo somos cada una de nosotros, porque Él nos creó. Tenemos su ADN, sabemos sabe el temperamento que nosotros tenemos, sabe las debilidades también, ¿no? Que nosotros tenemos y Él va a hacer cuando dejemos que Él lo y no haga. es para sentirnos culpables de cómo nos sentimos, ¿no? Porque muchas veces esta respuesta de reprimir nuestras emociones o de sentirnos culpables porque nos sentimos de cierta manera, más bien puede estar obstaculizando que nosotros podamos venir abiertamente al Señor sabiendo que somos conocidas, aceptadas, vistas y poder venir bajo el gobierno de su Espíritu, ¿no es cierto? Entonces, sea donde sea que nosotras todas nos encontremos en esta caminata, este viaje de las emociones, creo que volvemos siempre al tema de la verdad, ¿no? ¿Cuál es la verdad? Porque si estamos hablando acerca de vivir bajo el gobierno de nuestras emociones o en base a nuestras emociones versus vivir en base a principios, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es ahí lo que debe gobernar? La verdad del Señor, ¿no? Para nosotras. Sí, y a veces estar con nuestras emociones, como digo, como nuestro amo, digamos, y gobernadas, más bien nos hace olvidarnos de la verdad de Dios, ¿no? De la palabra de Dios, de lo que Él nos dice acerca de nosotras mismas, de lo que Él dice acerca de los demás, de lo que Él dice acerca de nuestras vidas, de lo que Él dice incluso acerca de esta área de nuestras vidas, de las emociones y todo, ¿no? Pero cuando podemos recordar la verdad del Señor, creo que ahí está la clave, ¿no es cierto? Recordar la verdad de que
Él está con nosotros incluso para ayudarnos en estas áreas débiles. No necesitamos sentir vergüenza, no necesitamos sentir culpa, sino necesitamos rendirnos, ¿no? Estar conscientes, autoconocimiento, hablamos de esto bastante, seguir conociendo cuáles son nuestras tendencias emocionales, temperamentales, etcétera, y de ahí someterlo al Señor y estar dispuestas a este crecimiento y proceso de madurar en Él. Y vamos a ver, yo creo, el Señor cumpliendo sus propósitos en nuestras vidas, ¿no es cierto? Así es. Aferrarnos a las promesas que tiene Él para nosotros. Eso cabalmente estábamos hablando, bueno, estaba compartiendo, ¿no? Decir, ¿no? De que su verdad de Él para nosotras es grande y es hermosa. Lo que tengo que hacer es aferrarme a lo que Él tiene para mí. Así ¿no? es. Y eso es rindiéndome a Él, ¿no? Todo el tiempo. Sé que voy a tener fallas, vamos a tener fallas, porque a veces estamos acá, como también podemos estar acá, ¿no? Pero cuando nosotros nos aferramos a lo que Él tiene para nosotros, a esas promesas tan maravillosas que Él nos ha dado, porque desde el vientre de nuestra madre ya Él nos conocía. Así y es. Él ya sabía para qué nos estaba enviando a este mundo. A ¿verdad? Paula, a Vivian, a todos, ya sabía, ¿no? Entonces, así el rendirnos a Él y aferrarnos de esa verdad que Él tiene para nosotros. Así es. Y yo quiero acotar con algo más que mientras le escuchaba a Olguita hablar, es que siempre, si vamos a la fuente de donde sale todo, ahí nos vamos a nutrir para seguir, digamos, ¿no? Y poder canalizar las emociones de tal manera que ya no sean las emociones las que nos controlen, sino los principios de Dios. Amén. Exactamente. ¿Está bien? Sí. Y lo que Él dice, si nosotros somos vulnerables, inestables y todo eso, ¿qué nos dice Él? Nos dice que en Él no hay sombra de variación. Wow. O sea, lo que Él dijo de Olguita, de Paula, de mí, de cada una de las que nos están viendo, lo va a cumplir, lo va a hacer. Así es. Y recordar que Él es un Dios de procesos, ¿no? Así es. Y sí, hasta ahora tal vez hemos vivido bajo el gobierno de nuestras emociones, no bajo los principios de Dios, olvidando de vez en cuando la verdad del Señor. Nunca es tarde, ¿no? Nunca es tarde para empezar a caminar y pedirle, invitar al Espíritu Santo que Él pueda gobernar completamente nuestras vidas, esta área, ayudarnos a ser libres si eso es lo que necesitamos, ¿no? Y empezar a caminar realmente y que se libere en nosotros y a través de nosotros lo de Dios. Yo creo que las emociones es algo que Él puede usar poderosamente bajo su gobierno y el vivir en base a principios también, algo que libera lo de Él en nosotros. Esa cercanía a Él nos va a hacer vernos primero a nosotros como Él nos ve y mostrarlo a Él como Él quiere que nosotros lo mostremos también. Así es. Gracias, chicas, gracias por su tiempo. Otra conversación que nos quedó cortita con el tiempo, pero esperamos que sea de ayuda, de esperanza, de bendición para ustedes y nos encontramos en otro episodio luego. Chao, chao.